Coronariografía. Los criterios para realizar una coronariografía precoz tras un SCA-SAST se refieren en este esquema, de forma que si el paciente cumple criterios de un mal pronóstico, se opta por un manejo agresivo que incluye la coronariografía preferente en las primeras 24 o 48 horas. Sin embargo, cuando el paciente no tiene criterios de mal pronóstico, es razonable elegir, y en algunos centros se tiende a ser agresivo y realizar coronariografía precoz en todos los casos, mientras que en otros se opta por un manejo conservador, de manera que tras al menos 48 horas, mediante una prueba de detección de isquemia, como una ergometría, se trata de detectar la presencia o no de datos de alto riesgo. En caso de que no existan, se mantiene el tratamiento médico y el paciente podría ser dado de alta. Pero en caso de que sí existan, habría que realizar coronariografía. Bien es verdad que si hemos optado por el manejo conservador, pero el paciente sufre una recidiva de la isquemia, la angina se hace intratable o aparece insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, nos obligaría a cambiar a la rama del tratamiento agresivo. Síndrome coronario agudo con ascenso del ST, SCA-CA-ST. Clasificaciones y ECG. En cuanto al SCA-CA-ST, el clásico infarto transmural, es importante recordar clasificaciones clínicas como la de Killip, en cuanto a la presencia o no de signos de insuficiencia cardíaca, o la de Forrester, basada en la determinación del gasto cardíaco y de la presión de enclavamiento pulmonar, que permiten clasificar los infartos en distintas graduaciones con distinto pronóstico. El electrocardiograma típico del infarto sufre una evolución clásica en las derivaciones que exploran el área infartada, tal que en la que en los primeros minutos se aprecian las ondas T picudas, después las T se negativizan, aparece descenso de ST que dura también solo unos minutos y finalmente se produce el ascenso del ST. En las horas siguientes progresivamente va desapareciendo la onda R del electrocardiograma para transformarse en onda Q, y si se mantiene la situación acabará desarrollando un complejo QS con ascenso de ST y onda T negativa que va a permanecer mientras exista la isquemia, puesto que cuando haya muerto todo el territorio miocárdico en riesgo, se va a normalizar el segmento ST, permaneciendo la onda Q y la onda T negativa de por vida. No obstante, el desarrollo de una complicación denominada aneurisma ventricular puede producir que el segmento ST permanezca elevado tras el infarto, igual que ocurre si existe isquemia residual o se desarrolla una pericarditis metainfarto. Marcadores de daño miocárdico. Los marcadores miocárdicos de necrosis son múltiples y conviene recordar que el más precoz es la mioglobina, aunque es muy inespecífico, por lo que en general se suelen utilizar las CPK, siendo la fracción MB y específicamente la MB2 la más específica de todas. Sin embargo, la especificidad de la CPK MB2 se ve superada por las troponinas cardioespecíficas I y T, que son en la actualidad los marcadores de elección, puesto que GOT y LDH, al ser poco específicas del miocardio, han caído en desuso. La principal diferencia entre la troponina y la CPK es que la CPK suele normalizarse sobre las 72 horas post-infarto, mientras que las troponinas suelen mantenerse elevadas durante más de una semana o incluso dos. Esto implica que para la detección de un reinfarto precoz, las troponinas no son útiles, dado que persisten elevadas durante varios días, mientras que la CPK podría detectarlo, puesto que se habría normalizado a partir del tercer o cuarto día, y un reascenso indicaría la reaparición de daño isquémico necrótico.
Tratamiento agudo. El tratamiento del SCA-CAST tiene como objetivo primordial conseguir la reperfusión urgente del vaso responsable del cuadro. Además, se realizan medidas generales como la monitorización electrocardiográfica continua, oxígeno, el reposo en cama, la antiagregación con aspirina o clopidogrel, recordando que si se realiza una angioplastia y se coloca un stent es necesario mantenerlos juntos un mes si el stent es convencional, más de 6 meses si el stent es farmacoactivo. El empleo de abciximab anti-2B3A estará indicado cuando se realice una angioplastia primaria, con efectos beneficiosos en cuanto al riesgo de recidiva de la isquemia, aunque no tiene beneficios sobre la mortalidad demostrados. La anticoagulación con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, va a estar indicada siempre, salvo que utilicemos como fibrinolítico uno de los fármacos antiguos, poco selectivos por la fibrina, como la estreptoquinasa, la uroquinasa o el APSAC. Si empleamos un fibrinolítico de los modernos, de los más selectivos por la fibrina como el TPA, RTPA o TNK, sí que es obligatoria. Conviene aliviar el dolor, para lo que la morfina es un fármaco muy eficaz. Igualmente los nitratos y los betabloqueantes, recordando que los betabloqueantes habrá que usarlos con precaución en presencia de signos de disfunción ventricular ligera, y en caso de que haya insuficiencia cardíaca franca, habrá que esperar para su introducción, ya que son fármacos inotropos negativos. El manejo general del paciente incluye medidas de cuidados intensivos, como vasodilatadores y diuréticos si hay insuficiencia cardíaca, intubación si el paciente desatura, inotropos positivos si hay insuficiencia cardíaca marcada, marcapasos si se produce bradicardia grave, etc. No debemos olvidar tratar los factores de riesgo cardiovascular. Terapia de reperfusión urgente. La terapia de reperfusión hay que plantearla solo cuando haya ascenso persistente del ST, pero existen dos excepciones. Si el paciente presenta un bloqueo de rama izquierda o un marcapasos, que tiene un ECG similar, ante la sospecha clínica alta, y dado que el electrocardiograma es ciego para detectar la isquemia, estaría indicada la reperfusión urgente aunque no exista elevación del segmento ST. La otra excepción es el infarto de cara posterior, ya que el ECG de 12 derivaciones no tiene ningún electrodo registrando la actividad eléctrica de la cara posterior. Se puede registrar con las derivaciones V7, V8 y V9. Así pues, no vemos la onda Q ni el ascenso de ST en ninguna derivación, pero podemos sospechar un infarto posterior si aparecen las alteraciones recíprocas justo enfrente, es decir, en V1 y V2. Vemos lo contrario de Q y ascenso de ST, onda R y descenso de ST. Entonces se confirma que una ECO que muestra aquinesia de la cara posterior y está indicado reperfundir. La reperfusión hay que realizarla cuanto antes mejor, en las primeras 12 horas, que se consideran el límite. A partir de entonces, probablemente todo el territorio miocárdico se habrá perdido de forma irreversible. En algunos casos en que persisten signos de isquemia, dolor persistente o ascenso de ST persistente, se puede considerar la reperfusión más allá de las 12 horas, preferiblemente con angioplastia. Aunque globalmente la ACTP parece superior, se decide por fibrinolisis o ACTP primaria en función de la situación del paciente y las características del centro. Pero en general, el paciente que presenta shock cardiogénico necesita angioplastia mejor que fibrinolisis, y si el infarto es anterolateral extenso y o se acompaña de edema agudo de pulmón, también se tiende a hacer preferible la angioplastia, sobre todo en personas jóvenes.
Pronóstico. En los pacientes que han sufrido un infarto y han sido sometidos a fibrinólisis con éxito, es necesaria la realización de una prueba de evaluación pronóstica a los 5 o 7 días, generalmente con una ergometría, de forma que si la ergometría resulta negativa o sin datos de alto riesgo, puede ser razonable el manejo ambulatorio. Y si presenta datos de alto riesgo, necesita una coronariografía. Si el paciente cuando llegó con su infarto ya le fue practicada una coronariografía para realizar la angioplastia primaria, evidentemente no precisa la realización de la ergometría pronóstica. Los tratamientos que serán obligados en el paciente a largo plazo por mejorar su supervivencia van a ser la aspirina, los IECA, que mejoran el remodelado del ventrículo y el proceso de cicatrización posterior, los betabloqueantes, que mejoran la supervivencia en pacientes que han sufrido un infarto, las estatinas, con o sin colesterol elevado, por sus efectos pleiotrópicos más allá de la mera disminución en los niveles de LDL colesterol, el empleo de un desfibrilador cuando esté indicado, nunca antes de 40 días, y recientemente la eplerenona, a dosis bajas, que es un inhibidor de la aldosterona similar a la espironolactona, con un menor riesgo de ginecomastia dolorosa por poca especificidad sobre el receptor androgénico, que ha demostrado mejorar la supervivencia en pacientes que sufran un infarto de miocardio con disfunción ventricular. Es recomendable estimar la fracción de eyección en todos los pacientes por su gran influencia pronóstica. Complicaciones del infarto. Taquiarritmias. Las complicaciones arrítmicas se denominan primarias a las que aparecen en las primeras 24 o 48 horas de evolución, y secundarias cuando aparecen más tarde. Las extrasístoles ventriculares son muy frecuentes como expresión de la irritabilidad miocárdica y generalmente no necesitan ningún tratamiento más allá del betabloqueante, que teóricamente debe recibir todo paciente con un infarto agudo de miocardio. El RIVA, o ritmo idioventricular acelerado, es expresión de un aumento del automatismo de las células que estaban sometidas a la isquemia severa del infarto y que súbitamente reciben de nuevo sangre por la reperfusión, espontánea o inducida con el tratamiento, y se despolarizan de forma espontánea produciendo un ritmo ventricular de QRS ancho, que es más rápido que el ritmo sinusal, pero siempre dentro de unos límites razonables. Generalmente el RIVA es asintomático y pasajero y no necesita tratamiento. Implica mejor pronóstico puesto que se asocia con la reperfusión eficaz. La taquicardia ventricular monomorfa sostenida es excepcional en la fase aguda, dado que aún no se ha formado la cicatriz que es precisa para asentar el sustrato de reentrada de la taquicardia, y sin embargo, en la fase crónica sí que es frecuente, especialmente en pacientes con disfunción ventricular. Las torsadas de puntas por prolongación del QT isquémica ocurren ocasionalmente. La fibrilación ventricular primaria es la causa más frecuente de muerte en el infarto antes de llegar al hospital, puesto que dentro del hospital, dada la facilidad de acceso para la desfibrilación, la causa más frecuente de muerte en el infarto es el shock cardiogénico. Las arritmias supraventriculares pueden ser expresión de compromiso hemodinámico, dado que el fallo ventricular aumenta retrógradamente las presiones de la aurícula y facilita la aparición de taquicardias, asociándose por lo tanto a un peor pronóstico. Bradiarritmias. En los bloqueos AV que aparecen en el seno de un infarto hay que considerar una diferencia importante en función del tipo de infarto, tal que los que afectan a la cara inferior del corazón suelen asociar una gran hipertonía vagal y por lo tanto se asocian a bloqueos supraisianos que responden a atropina. Tienen QRS estrecho en el ritmo de escape y buen pronóstico.
mientras que los infartos que afectan a la cara anterior o anterolateral, con una gran extensión del área infartada, se caracterizan por ser bloqueos infraisianos y por tanto presentar un escape lento, con QRS ancho más frágil y con mal pronóstico, con necesidad de implante de marcapasos definitivo prácticamente en todos los casos. Igualmente, la aparición de un bloqueo de rama nuevo durante el infarto marca un deterioro severo del sistema de conducción que hay que monitorizar y controlar para evaluar la necesidad de un marcapasos transitorio y en ocasiones definitivo. Disfunción ventricular, pericarditis y embolias. La disfunción ventricular es una complicación frecuente en los infartos extensos con distintos grados, siendo su máxima expresión el shock cardiogénico. Las clasificaciones de Killip y Forrester hacen referencia al grado de fallo ventricular que acompaña el infarto. La pericarditis que puede aparecer en los infartos puede ser de dos tipos: la pericarditis epistenocárdica o metainfarto, que aparece en fase aguda y que se caracteriza por ser expresión de la irritación de las hojas pericárdicas en contacto con la zona necrótica, presenta todas las características clínicas de una pericarditis aguda, con dolor de características pericárdicas, aumenta con inspiración y con los movimientos del tórax, se irradia típicamente al trapecio y responde al tratamiento con antiinflamatorios esteroideos como aspirina. El síndrome de Dressler, sin embargo, es una pericarditis de origen autoinmune que se caracteriza por aparecer semanas o incluso meses después del infarto o de una cirugía cardíaca, y que se acompaña de pleuritis y de otros síntomas de carácter autoinmune, como fiebre, artralgias, elevación de la velocidad de sedimentación, etc. El síndrome de Dressler también se trata con antiinflamatorios no esteroideos. El empleo de esteroides ha de ser evitado en la medida de lo posible, puesto que facilita la recidiva del cuadro. Cuando la pericarditis se hace recidivante, una opción para tratar de evitarlo es la colchicina. Las embolias acontecidas durante la fase aguda de un infarto por formación de trombos intracavitarios, generalmente adheridos a la pared en la zona que sufre el episodio de aquinesia, son raros, pero más frecuentes en los infartos anteriores. Cuando hay infartos de ventrículo derecho, se puede provocar una embolia pulmonar relacionada con la inmovilización o con la formación de coágulos intracavitarios. Roturas de pared ventricular. La rotura cardíaca, complicación mecánica más letal, acontece típicamente en mujeres hipertensas, ancianas, durante su primer infarto, sin circulación colateral por isquemia crónica que permite evitar una necrosis intensa de la zona. Típicamente unos días tras el infarto, y cuando el paciente inicia la deambulación, sufre bruscamente de pérdida de conciencia con disociación electromecánica, elevación de presión venosa yugular y presencia detectable con ecografía de derrame pericárdico masivo, que produce taponamiento y el colapso en pocos segundos. Los pacientes generalmente mueren. Algunos tienen la suerte de que un trombo ocluye la salida de sangre e impide un taponamiento masivo, desarrollando un pseudoaneurisma, rotura contenida con trombo. La periocardiocéntesis evacuadora, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, los líquidos intravenosos y la cirugía urgente para reparar el defecto mediante la aposición de un parche de pericardio sintético en la zona de la rotura conforman el tratamiento. El pseudoaneurisma es una rotura incompleta que no alcanza al epicardio. La CIV, o comunicación interventricular, es una rotura que afecta al septo interventricular. Súbitamente se forma una comunicación entre VI y VD, que en diástole tienen presiones parecidas,
pero en sístole predomina la del ventrículo izquierdo, por lo que fluye sangre hacia VD y aparece un soplo desde el lado izquierdo que se dirige hacia el lado derecho en la zona mesocárdica. Esta sobrecarga de volumen derecho va a provocar signos y síntomas de congestión pulmonar. La ecografía confirma el diagnóstico y un cateterismo con determinación de saturación de oxígeno, primero a nivel de la vena central, luego de aurícula derecha y luego de ventrículo derecho, detectará un salto oximétrico, es decir, un aumento brusco de la saturación de oxígeno al pasar de aurícula derecha al ventrículo derecho, que confirma la presencia del cortocircuito. El tratamiento de la CIV, que es más frecuente en localización en el septo anterior, va a ser siempre quirúrgico, y hasta que llega la cirugía se suelen emplear diuréticos, vasodilatadores, inotropos, balón intraaórtico, contrapulsación y oxigenoterapia. Rotura de músculo papilar. La rotura del músculo papilar no es más que una rotura miocárdica que afecta a la base de implantación de uno de estos músculos. Como consecuencia quedarán descolgadas las cuerdas tendinosas de uno o ambos velos mitrales, produciéndose una insuficiencia mitral aguda grave. Generalmente aparecen en infartos pequeños de la cara inferior, de la coronaria derecha, puesto que el papilar posterior solo recibe irrigación desde esta arteria, mientras que la anterior recibe desde la descendente anterior y la circunfleja, y es más difícil que sufra un daño tan intenso como para producir su rotura. Clínicamente se presenta como una insuficiencia mitral aguda grave, con todas las características exploratorias típicas y con un cuadro de edema agudo de pulmón que se tratará de forma aguda mediante diuréticos, vasodilatadores, inotropos, intubación y medidas de soporte vital hasta llegar al quirófano, donde se tratará de reparar el músculo papilar roto y, en caso de no ser posible, de sustituir la válvula por una prótesis. Además de la rotura, los papilares sometidos a isquemia intensa pueden sufrir disfunción importante que origine una insuficiencia mitral transitoria durante los episodios de angina o isquemia y que desaparece cuando mejora la perfusión miocárdica. Por otra parte, los infartos que afectan a la pared ventricular en la zona de implantación de un papilar y desarrollan ahí un área de disquinesia o un aneurisma pueden producir, consecuencia de la anomalía geométrica, una insuficiencia mitral fija por afectación del aparato subvalvular, por tirar de uno o ambos velos mitrales durante la sístole hacia la cavidad ventricular, impidiendo su correcta coaptación. Aneurisma verdadero. El aneurisma ventricular se caracteriza por la sustitución del tejido por fibrosis que va a producir un abombamiento del músculo durante la sístole. De manera que estos aneurismas, al ser tejido fibrosado, es excepcional que se rompan. El aneurisma produce un ascenso persistente del ST en la zona afectada, expresión del acercamiento hacia la pared torácica de la pared miocárdica por abombarse en sístole la región afectada. Las complicaciones del aneurisma son escasas y generalmente derivadas o bien de la formación de circuitos de reentrada en torno a la boca del aneurisma, o bien de la formación de coágulos o trombos en su interior que pudieran eventualmente desprenderse y dar lugar a una embolia. Los IECA y ARA2 parecen ser útiles durante la fase subaguda del IAM para favorecer un remodelado adecuado de la zona infartada, evitando así el desarrollo del aneurisma. Salvo que el aneurisma produzca complicaciones, no precisa de tratamiento específico, si bien en algunos casos extremos provoca una alteración geométrica tal que facilita la aparición de disfunción sistodiastólica exagerada, en cuyo caso puede estar indicada la aneurismectomía u otras técnicas quirúrgicas para producir un remodelado artificial de la cavidad ventricular, como la intervención de DOR.
Infarto de ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho aislado es excepcional. Suele aparecer como una complicación del infarto de cara inferior del corazón por afectación de coronaria derecha que se extiende al ventrículo derecho, de forma que éste pierde su capacidad contráctil. Clínicamente se presenta con hipotensión severa, desproporcionada para la generalmente escasa extensión del área infartada del VI. Cursa con elevación de presión venosa yugular por incompetencia diastólica del ventrículo derecho. El diagnóstico se confirma documentando la presencia de onda Q y ascenso del ST en derivaciones que exploran el ventrículo derecho, es decir, V3R y V4R, o bien con una ecocardiografía que muestra la hipocontractilidad del VD. En su tratamiento deben emplearse fármacos inotrópicos positivos y líquido intravenoso a dosis alta, evitar diuréticos, para intentar mejorar en la medida de lo posible la precarga y así evitar la hipotensión severa. A largo plazo, con frecuencia existe una recuperación funcional del ventrículo derecho llamativa. Además del infarto de ventrículo derecho, pueden originar hipotensión grave en el seno de un infarto inferior, que generalmente provoca un daño relativamente pequeño en extensión en el músculo del VI y por tanto es poco frecuente que provoque hipotensión por fallo de bomba primario, salvo que también presente enfermedad aguda o crónica en la cara anterolateral, la rotura cardíaca o la bradicardia importante secundaria a la hipertonía vagal. Valvulopatías izquierdas. Etiología. Generalidades. En cuanto a la etiología de las valvulopatías izquierdas, en la tabla se representa la causa más frecuente para las 4 valvulopatías aisladas. De forma que globalmente en la actualidad, en el mundo occidental, la más frecuente es la estenosis aórtica degenerativa del anciano. Excluyendo esta, la causa más frecuente es la fiebre reumática, si bien esta enfermedad, al estar en retroceso en los países desarrollados, cada vez va suponiendo un menor porcentaje del total de las valvulopatías. Por otra parte, en cuanto a definir la incidencia de la causa de cada valvulopatía, es importante considerar a raíz de qué datos se obtienen dichos porcentajes. De forma que las series quirúrgicas, que son las que habitualmente se refieren en este sentido, tienen datos ligeramente diferentes de las series ecográficas en las que se detectan valvulopatías incipientes o leves, que en general no son subsidiarias de un tratamiento quirúrgico. Enfermedad mitral. Podemos decir en cuanto a la estenosis mitral que la causa más frecuente es la fiebre reumática, con pequeñas excepciones como el síndrome de Luttenbacher congénito, que asocia estenosis mitral y comunicación interauricular, o el mixoma auricular izquierdo. Este es un tumor benigno del corazón que asienta generalmente en el septo auricular a nivel del limbo de la fosa oval en el lado izquierdo, siendo pediculado, benigno desde el punto de vista histológico, pero maligno por la localización en la que se encuentra, de tal manera que puede producir dificultad al paso de la sangre de aurícula a ventrículo izquierdo. Por lo tanto, una fisiopatología similar a la que presenta la propia estenosis mitral. En cuanto a la insuficiencia mitral, la causa más frecuente también es de origen reumático, generalmente asociada a estenosis mitral en mayor o menor medida, es decir, doble lesión mitral con estenosis e insuficiencia. Si nos centramos en la insuficiencia mitral aislada en ausencia de estenosis asociada, la causa más frecuente sería el prolapso valvular mitral o síndrome de Barlow, aunque otras etiologías como la isquemia miocárdica, bien por disfunción isquémica de un músculo papilar, bien por rotura del mismo durante la fase aguda de un infarto, o bien por alteración en la geometría ventricular en el punto de inserción de uno de los músculos papilares, va cobrando cada vez mayor relevancia epidemiológica. Además, cualquier miocardiopatía dilatada, primaria o secundaria,
va a producir una dilatación del anillo mitral que con frecuencia genera insuficiencia asociada. Enfermedad aórtica. La etiología de la estenosis aórtica depende del punto de obstrucción. La supravalvular acontece en el síndrome de Williams-Campbell, cara de duende, retraso psicomotor, hipercalcemia neonatal. Cuando la obstrucción es subvalvular, predomina la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o bien membranas congénitas en esta localización. La más frecuente es por afectación de los velos. Según la edad, predomina en jóvenes la válvula congénita unicúspide, un único velo con apertura en cúpula. En edades medias, la bicúspide, con solo dos velos con una apertura conservada, pero con el desgaste de los años acaba produciendo estenosis y o insuficiencia. En ancianos la más frecuente es la degenerativa. La doble lesión aórtica es típicamente reumática. En la etiología de la insuficiencia aórtica hay que considerar el lugar en que se localiza el fallo que la causa, a nivel del anillo en el que se insertan los velos o en los propios velos. Por la afectación valvular aguda predomina la endocarditis infecciosa que produce una solución de continuidad o una dificultad para la coaptación de los velos. Crónicamente la causa más frecuente de nuevo es la fiebre reumática. Por afectación del anillo aguda, predomina la disección aórtica que progresa retrógradamente hacia la raíz y diseca el punto de inserción de los velos generando la insuficiencia. En la afectación del anillo crónica, la más frecuente es el síndrome de Marfan, que asocia ectasia anuloaórtica o anulectasia aórtica, un aneurisma de aorta ascendente que dilata el anillo de manera que los velos no llegan a coaptar en el centro. El síndrome de Marfan es fácil de caracterizar por su hiperlaxitud y por anomalías típicas como la subluxación de cristalino que genera diplopia monocular. La enfermedad de Landry, congénita, asocia a la comunicación interventricular con un aneurisma del seno de Valsalva y en ocasiones insuficiencia aórtica asociada. Valvulopatías izquierdas. Fisiopatología. Generalidades. Sobre la fisiopatología hay poco que explicar a pesar de lo complejo que pueda parecer la tabla, siempre que comprendamos el funcionamiento normal y patológico del corazón. Veámoslo con un ejemplo. La estenosis mitral. La aparición de una dificultad al paso de la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo genera un gradiente de presión durante la diástole que origina aumento en la presión auricular izquierda. Aguas atrás, las venas pulmonares, que no tienen válvulas que las separen de la aurícula, también verán incrementada su presión inicialmente de forma pasiva por la congestión y finalmente de forma activa, debido a que las arteriolas pulmonares comienzan a protegerse del aumento de presión crónico mediante la hipertrofia de su capa íntima y muscular, provocando hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede dar lugar a dilatación de la arteria pulmonar y el anillo pulmonar y a una sobrecarga de trabajo de las cavidades derechas que va a acabar produciendo fallo sistólico y diastólico del VD, de forma que aparece insuficiencia pulmonar y tricúspide por dilatación de los anillos. La elevación de las presiones en las cámaras derechas, que aguas atrás se transmiten a las venas cavas, producen síntomas de congestión sistémica como edemas en miembros inferiores o hepatomegalia dolorosa. En el caso de la insuficiencia mitral, la fisiopatología retrógrada es idéntica y hay que añadir los síntomas derivados del bajo gasto anterógrado producido por el jet regurgitante que no progresa hacia adelante. Aspectos particulares. Como curiosidades, en la estenosis mitral conviene recordar que todo lo que aumente la frecuencia cardíaca va a provocar una disminución en el tiempo diastólico, por lo tanto, el paciente empeorará.
Igualmente, la pérdida de la contribución auricular por caída en fibrilación auricular persistente o permanente va a provocar un empeoramiento clínico del paciente. En la insuficiencia, como detalles a destacar, cuando es aguda predominan los signos de congestión retrógrada, de edema agudo de pulmón, mientras que cuando es crónica predominan los datos de fallo ventricular izquierdo anterógrado, es decir, cansancio, fatigabilidad, etc. En la estenosis aórtica, aparte de todos los síntomas retrógrados, tendremos los datos propios de un paciente que tiene una dificultad a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo y, por tanto, signos de hipoperfusión periférica. Es muy frecuente que tengan una gran hipertrofia ventricular izquierda que genera disfunción diastólica por el aumento de trabajo provocado por la elevada poscarga a la que están sometidos estos ventrículos y que origina fácilmente isquemia miocárdica, incluso arritmias ventriculares asociadas a la estenosis aórtica. De esta forma, la estenosis aórtica severa sintomática tiene un riesgo alto de muerte súbita. En cuanto a la insuficiencia aórtica, destacar que la sobrecarga de volumen va a generar un aumento en el tamaño del ventrículo izquierdo, siendo característica una gran dilatación ventricular. Y de nuevo se sumarán los síntomas de bajo gasto anterógrado con los síntomas de congestión retrógrada. Valvulopatías izquierdas. Síntomas. Generalidades. Los síntomas de las valvulopatías son muy sencillos de recordar, puesto que consisten básicamente en disnea progresiva, como vemos, tanto para estenosis mitral, insuficiencia mitral e insuficiencia aórtica. En la estenosis aórtica los síntomas aparecen en el orden en que se muestran en la tabla. Inicialmente angina, que se asocia a un pronóstico vital medio de 5 años. Seguido de síncope provocado por el esfuerzo con un pronóstico de 3 años. Y finalmente la disnea por congestión retrógrada, con una supervivencia media de entre 1 y 2 años. Incluso si se mantiene la situación, aguas atrás, en la estenosis aórtica podía acabar produciéndose signos de fallo derecho que generan un pronóstico muy malo, de tan solo unos meses. Recordar el riesgo de muerte súbita ya citado en la estenosis aórtica y el síndrome de Heyde, que consiste en la asociación entre estenosis aórtica y angiodisplasia de colon con rectorragia. En la estenosis mitral recordar además el signo de Ortner, que consiste en una gran dilatación auricular izquierda que origina compresión del recurrente larígeo y voz bitonal. En la insuficiencia aórtica en ocasiones puede aparecer dolor torácico atípico por el choque violento que se genera en el ventrículo durante el ciclo cardíaco contra la pared torácica. Además, el pulso típico de insuficiencia aórtica, que suele ser Magnus, Feller et Altus, da lugar a una serie de signos físicos como el signo de Muset, el signo de Quinque o la danza carotídea de Corrigan, que son expresión de un pulso arterial con un pico sistólico muy elevado y un pico diastólico muy descendido, pulso Feller ad altus y a veces bisferiens. Valvulopatías izquierdas. Diagnóstico. Generalidades. En cuanto al diagnóstico de las valvulopatías, es conveniente recordar las características de los soplos, que como ya nos hemos detenido a verlas previamente, no lo haremos ahora. Básicamente, con la sospecha clínica originada por el soplo y resto de signos exploratorios y la presencia de síntomas típicos, el paciente debe ser sometido a un estudio ecocardiográfico con Doppler para confirmar el diagnóstico y evaluar el grado de severidad de la estenosis o insuficiencia correspondiente. Todas las anomalías que generan en el pulso arterial, en el desdoblamiento de los ruidos, el soplo y las propias irradiaciones del mismo ya han sido comentadas. Como particularidades, recordar las frecuentes chapetas malares en la estenosis mitral y los signos físicos propios del pulso Feller et Altus de la insuficiencia aórtica.